Pues sobre el uso de la mascarilla es lo que dice el guión y de lo que fuimos informados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud es que hoy se aprobará en Consejo de Ministros, no sé cuándo se publicará en el BOE, probablemente mañana, pues a partir de ese momento la mascarilla dejará de ser obligatoria en los transportes públicos y dejará de ser obligatoria en algunos establecimientos sanitarios. Seguirá siendo obligatoria en los centros sanitarios y en farmacias y botiquines. Y luego es altamente recomendable, yo no sé si en eso incidirá el Real Decreto que salga del Consejo de Ministros, pero si no, para eso estamos las autoridades sanitarias también de las comunidades autónomas, porque la utilización de las mascarillas, cuando uno tiene síntomas compatibles con la COVID o cuando uno se va a reunir con una persona que es vulnerable, pues lo recomendable de forma importante es que la siga utilizando. Cuando se publica el Real Decreto, es que no lo sé, si mañana cabe en el BOE, pues supongo que lo publicarán y entrará en vigor, pues ya está. Bueno, no creo que son 24 horas ya después de los meses que llevamos con las mascarillas obligatorias en el transporte público, pues no creo que sea significativo.